Bueno, muy buenas tardes a todos ustedes. Antes que nada, pues agradecerles nuevamente el espacio al doctor Gatell, al doctor Alomía. Pues miren, el día de hoy venimos a hablar de un tema de gran relevancia, un problema de salud pública a nivel internacional, y México no es la excepción. Este tema que nosotros queremos compartir el día de hoy con ustedes, pues es la tuberculosis. La tuberculosis, hay que recordar que es una de las principales causas a nivel mundial de muerte, y es la principal causa de muerte en el mundo en personas que viven con VIH. Entonces, es un dato muy importante que ustedes deben de conocer. Entonces, específicamente hablando de la tuberculosis, es importante que nosotros sepamos qué es la tuberculosis. La tuberculosis es una enfermedad que es causada por una bacteria, es una bacteria llamada Mycobacterium tuberculosis. Aquí tenemos un pequeño resumen que nos indica que una persona que no es diagnosticada y no es tratada y que tiene tuberculosis pulmonar, es decir, la tuberculosis es una enfermedad que puede afectar todos los órganos del cuerpo, ¿sí? Podemos tener tuberculosis en los pulmones, en el cerebro, en los intestinos, es decir, es una bacteria que puede alojarse en múltiples órganos del cuerpo. Sin embargo, uno de ellos, los pulmones, es la localización más frecuente donde podemos encontrar la tuberculosis, y esta localización, la tuberculosis pulmonar, es la que se transmite de persona a persona. Es decir, yo puedo conocer a una persona que tiene tuberculosis, digamos, intestinal, y esa tuberculosis no me la va a transmitir o no me voy a enfermar por hablar con ella, por platicar o por convivir. Sin embargo, si soy una persona que tiene tuberculosis pulmonar y no estoy diagnosticada y no estoy tratada, no estoy tomando mi medicamento, entonces yo puedo infectar hasta a 15 personas más. Entonces es muy importante, ese es un dato que ustedes deben de apoyarnos en dar a conocer. Una persona sin diagnóstico y sin tratamiento puede incluso transmitir la enfermedad hasta 15 personas más. Entonces, ya comentamos que la localización más frecuente es en los pulmones, 8 de cada 10 la tienen en los pulmones, y quien la tiene en los pulmones es quien la va a transmitir. Entonces, todas y todos estamos en riesgo de enfermar. No hay una sola persona aquí presente que no pueda enfermar por tuberculosis. Eso también es importante. Es que yo soy mujer, podemos enfermar. Él es hombre, puede enfermar. Yo soy un bebé, puedo enfermar. Entonces es muy importante que sepamos que todos estamos en riesgo de enfermar de tuberculosis. Algo importante de comentarles es que existe una vacuna. Hay una vacuna llamada BCG que se aplica al nacimiento, y esta vacuna nos protege a los niños contra las formas graves de tuberculosis. La forma más grave de tuberculosis es la tuberculosis que se aloja en el cerebro. Nosotros le llamamos tuberculosis meningia, que es una de las partes que está en nuestro sistema nervioso central. Entonces, todos los niños y todas las niñas en México, al momento de nacer, es importante que nosotros como papás y como mamás sepamos que debemos de solicitar que se le aplique la vacuna a mi niño. ¿Quiénes de nosotros, en nuestros brazos, en uno de nuestros bracitos, tenemos una cicatriz porque nos aplicaron una vacuna? Esa cicatriz es por la vacuna de la BCG. Una persona de cada 30 no hace cicatriz, pero no quiere decir que la vacuna no sirvió, ¿ok? Ojo. Entonces, ¿qué es lo importante? Tener mi cartilla, y que en mi cartilla diga que me colocaron la vacuna, si soy un niño de 1 a 5 años. Después de esa edad, la vacuna ya no me va a proteger. Y ojo, no protege contra la tuberculosis pulmonar, solo protege contra las formas graves, que son las formas más mortales. Por eso es importante que nosotros lo sepamos, ¿sí? Finalmente, la tuberculosis es una enfermedad curable si se diagnostica y se trata a tiempo. Siguiente, por favor. Ahora, ¿cuáles son las manifestaciones de la tuberculosis? ¿Yo cómo puedo saber si tengo que ir al médico a que me haga una prueba para saber si estoy enfermo de tuberculosis? La tuberculosis es una enfermedad que se manifiesta cuando es pulmonar, que ya dijimos que es la que se transmite. Nosotros vamos a presentar tos con flema de más de 15 días. Yo puedo tener tos y no tener flema, pero si yo tengo tos con flema y ya tengo más de 15 días, yo tengo que pensar
qué es tuberculosis. ¿Saben por qué? Porque vivimos en México y en México hay tuberculosis. Ahorita vamos a ver cuánta tuberculosis hay. Entonces, es importante que si yo estoy en casa, señor, señora, niño, niña, papá, mamá, si yo estoy en casa y tengo tos con flema de hace más de 15 días, yo tendría que estar acudiendo a mi médico para que pueda identificar o diagnosticar si tengo o no tuberculosis. Otras manifestaciones pueden ser sudoraciones nocturnas, cansancio, puedo tener fiebre de predominio en la noche, puedo dejar de tener ganas de hacer cosas, puedo no tener mucho apetito, incluso puedo estar bajando de peso. Pero lo principal es, si tengo tos con flema de más de 15 días, yo acudo a una unidad de salud para que vean si tengo o no tuberculosis. Ya dijimos que la tuberculosis la podemos tener cualquiera. Sin embargo, también hay grupos vulnerables, personas que viven con VIH, personas que tienen diabetes, aquí lo podemos ver, personas que cursan actualmente con cáncer o que están tomando un tratamiento de quimioterapia y que por tanto sus defensas están bajas, como nosotros decimos. Estas personas están más en riesgo de tener la enfermedad si están en contacto con alguien que tenga tuberculosis pulmonar y no se haya diagnosticado y no esté tomando tratamiento. Entonces, todos podemos enfermar de tuberculosis, es importante que lo sepamos, y una vez que yo voy al médico para que me diagnostique, es importante que yo le comparta todas esas personas que viven y conviven conmigo, porque si tengo tuberculosis pulmonar, las pude haber contagiado, las tienen que estudiar y diagnosticar. Siguiente, por favor. Muchas gracias. Miren, así está nuestro país actualmente. Nosotros, a través de los años, podemos ver en la gráfica superior que cada año en México se diagnostican alrededor, el año pasado, 22,000 casos nuevos de tuberculosis en todas las localizaciones. Ya dijimos que 8 de cada 10 son pulmonares y que esa es la que se transmite. Se lo repito porque es el mensaje que no debemos olvidar. La tuberculosis pulmonar es la que se transmite, debemos diagnosticarla y tratarla. 8 de cada 10 mexicanos que tienen tuberculosis la tienen en sus pulmones. Eso es importante. Tenemos que diagnosticarlos y tenemos que tratarlos. Entonces podemos ver que a través del tiempo, cada año, la tuberculosis es una enfermedad presente en nuestro país. Por eso hacemos vigilancia epidemiológica de esta enfermedad y la meta es identificar a todas las personas que puedan estar viviendo con la enfermedad y darle su tratamiento. Esta es, podemos ver en este lado una gráfica de las diferentes entidades de la República y si ustedes revisan están nuestras 32 entidades federativas, es decir, todos los estados de la República tienen en mayor o menor medida casos de tuberculosis. Entonces, si yo soy mexicano, soy hombre o soy mujer de cualquier edad y vivo en cualquier entidad de México, puedo tener tuberculosis si tengo más de 2 semanas con tos, con flema. Siguiente, por favor. ¿Cómo está la mortalidad? Miren, afortunadamente la mortalidad ha ido en disminución. Actualmente nosotros podemos ver cómo la tendencia de 6,000 muertes que había de tuberculosis en el año 1990, actualmente para el año 2018, que es la última cifra oficial que tenemos, estas defunciones han disminuido hasta 2,000 defunciones, es decir, actualmente tenemos una tasa de 1.6, quiere decir que de cada 100,000 personas, 1.6 personas mueren por tener la enfermedad. Siguiente, por favor. Vean, nuevamente para recordar, ¿a quién puede tener tuberculosis? Ya dijimos, en color gris, ¿verdad? Están los hombres, en color verde están las mujeres. Es decir, tenemos casos tanto en hombres como en mujeres. Tenemos casos en todos los grupos de edad. Vean cómo en el grupo de menores de 1 año, es decir, los bebés que yo tengo en casa, pueden tener la enfermedad. Si la mamá o el papá que los cuida o la persona que me apoya cuidando a mis hijos tiene la enfermedad y no ha sido diagnosticado y no tiene tratamiento, ahí podemos tener casos de tuberculosis también en los menores. En todos los grupos de edad tenemos la enfermedad. Y recuerden, el 65% de las personas que tienen tuberculosis cursan con alguna otra enfermedad. La principal
es diabetes, pero también podemos encontrar VIH, podemos encontrar desnutrición, tabaquismo, alcoholismo. Entonces es importante que todas las personas que pueden tener la enfermedad acudan a su centro de salud para que sean identificadas o que se busque la enfermedad mediante una prueba diagnóstica. Y finalmente veamos esta diapositiva en la cual yo les muestro los casos de tuberculosis que presentamos en 2019 versus los casos de tuberculosis que hemos identificado en el 2020. Y como ustedes pueden ver, la tuberculosis no tiene una temporalidad específica. Todo el año estamos identificando casos. Todo el año me puedo enfermar. Todo el año me pueden diagnosticar y todo el año me pueden iniciar un tratamiento. Entonces es importante que nosotros veamos que es una enfermedad que vive con nosotros y que debemos saber diagnosticar para que se pueda tratar. Aquí también es importante mencionar, ustedes pueden ver en color café las barras que corresponden a los casos de COVID. Ustedes vean cómo es la curva, la presencia de los casos de COVID versus la curva de la presencia de los casos de tuberculosis. Tuberculosis la tenemos todos los días del año, durante todo el año, y la hemos tenido durante muchos años con nosotros. Entonces es importante que conozcamos la enfermedad y que no pensemos que es una enfermedad de otro país o de otro lugar y que nosotros no estamos expuestos. Estamos expuestos y estamos en riesgo. Y eso es importante que nosotros lo tengamos presente. Finalmente, específicamente la vigilancia epidemiológica, que es lo que nosotros hacemos en la Dirección General de Epidemiología, enfrentamos algunos retos. ¿Cuáles son los retos? Ustedes lo vieron en la curva anterior, en la gráfica pasada. No estamos identificando el mismo número de casos que el año pasado. No quiere decir que tenemos que encontrar los mismos, pero las tendencias son similares. Nosotros consideramos que hay gente que actualmente está en su casa, que puede estar cursando con los síntomas y que no ha solicitado la atención para ser diagnosticado. Entonces, acudamos a nuestro centro de salud en búsqueda de ese diagnóstico. Tenemos el reto de mantener un acceso seguro a los servicios de salud, por eso debemos mantener las medidas de sana distancia. Debemos hacer frente a la disminución del personal. Sabemos que mucho de nuestro personal de salud se ha enfocado a la atención de los casos y de los pacientes con COVID. Sin embargo, pues nosotros como vigilancia epidemiológica de otras enfermedades debemos estar siempre muy conscientes de que esta es una enfermedad presente en nuestro país e importante. Y debemos también de mantener estrategias de diagnóstico y tratamiento. A continuación, la doctora Fátima Luna hablará más extensamente de todo lo que se hace en este país para diagnosticar y tratar a nuestros casos de tuberculosis. De mi parte sería todo y pues quedo atenta. Muchas gracias.